estudios concluyentes. Entonces sabemos sí que afecta más a mujeres que a hombres, pero cuando afecta a hombres puede ser más discapacitante, y los picos de presentación desde los 10 años hasta el pico máximo 20 a 49 años, pero de 20 a 40 se dice que es la edad de presentación. Pero sin embargo podemos tener niños menores de 10 años que ya empiezan con migraña, desde los 4 años ahora se dice que hay niños con migraña. Y la migraña crónica, pues igual, aparece desde los 19-20 hasta los 40 años, 49, con una prevalencia de 1.86 a 1.89, más en mujeres que en hombres. Y se habla de alteración genética, es decir, que la migraña se transmite de familia en familia, principalmente la mujer es la que transmite el gen de la migraña, ya que generalmente las migrañosas tienen familiares de primer grado, madres, hermanas, abuelas que han tenido migraña, y se han identificado muchos genes que expresan proteínas y estos van a originar distintos tipos de migraña. Entonces los estudios epidemiológicos sugieren que la migraña es con aura y sin aura, y hay, por ejemplo, una migraña sin aura, 1.9 veces el riesgo de sufrir migraña con aura en un familiar de primer grado, es decir, en una hija de una madre con migraña, ¿no? O con aura hasta 4 veces el riesgo de sufrir migraña con aura. Entonces, nos demuestra de que es una enfermedad hereditaria. Otra clasificación de la migraña como tal, la anterior era una clasificación de la cefalea primaria, esta es de la migraña, tenemos migraña sin aura y migraña con aura. Y la aura puede ser típica, con cefalea tipo migrañosa, cefalea no migrañosa, con aura sin cefalea, cefalea hemipléjica familiar, en el cual la mitad del cuerpo se puede paralizar, vamos a ver por qué. Migraña hemipléjica esporádica, migraña tipo basilar que tiene muchos mareos y náuseas, y en la infancia puede ir asociada a vómitos cíclicos, a migraña o dolor abdominal, a vértigo, ¿no? También hay migraña retiniana que tiene muchas fotopsias, y las complicaciones pueden ser que la migraña se cronifique, que es lo más común, migraña crónica, un estatus migrañoso que tenga dolores intensos que tengan que acudir a la emergencia, una aura persistente sin infarto o un infarto migrañoso, y las crisis desencadenadas por migraña, es decir, convulsiones. Eso es rarísimo, pero vamos a ver por qué. ¿Y cómo hago el diagnóstico de migraña? Para hacer el diagnóstico tengo que tener 3 pilares, que tenga náuseas, discapacidad y fotofobia, ¿ok? 2 de estos 3 síntomas, 81% de posibilidad de tener diagnóstico de migraña. Si tengo 3 de estos síntomas, pues 93% de probabilidad de que tenga migraña. Y los otros son dolor hemicraniano, fonofobia, dolor que se exacerba con la luz, con la actividad, etc., ¿no? Entonces, pero estos 3 síntomas me van a definir que el paciente tiene o no migraña. Entonces, ¿cuál es la fisiopatología de la migraña? Es un trastorno vascular que después se convierte en un trastorno neurovascular y finalmente en trastorno cerebral. Y esto va a originar alteraciones en las neuronas y los vasos sanguíneos, y van a dar una sensibilización central, hiperexcitabilidad cortical y una sensibilización periférica. Este es el sistema trigémino vascular, es decir, el nervio trigémino, que ustedes saben que nace de la protuberancia y tiene el ganglio de Gasser. El ganglio de Gasser va a emitir sus ramas, y una de ellas, estas ramas, va a ir a las arterias de la meninge. Entonces, lo que se inflama es la meninge. No duele el cerebro, duele la meninge, porque hay una irritación meningia, porque hay una vasodilatación y vasoconstricción de los vasos de la meninge, que va a estar dependiente del nervio trigémino por el sistema trigémino vascular. Además, se activan estos otros ganglios, como el ganglio pterigopalatino y el núcleo salivatorio superior, que tiene que ver, o es el centro del vómito a nivel cerebral. Entonces, al activarse este centro, pues el paciente tiene náuseas y vómitos permanentes.
Por otro lado, también se activa el tálamo y el hipotálamo, que van a originar pues, las auras, que van a originar las sensaciones de malestar y van a originar una perpetuación del dolor de cabeza. Entonces, varios estímulos pueden ser visuales, sonores, olfativos, van a ir al tálamo y van a activar el núcleo de Raphe, se llama, y el locus coeruleus, y van a producir, por un lado, liberación de potasio y aminoácidos excitatorios, y van a producir una oligoemia cortical que va a dar el aura. Y por otro lado, va a activar el sistema trigémino vascular, que va a producir la liberación de estas sustancias. La más importante en migraña se llama el gen activador de la calcitonina y otros compuestos vasoactivos que van a producir vasodilatación a través de los receptores serotoninérgicos y una inflamación estéril y la fase de dolor. Entonces tenemos una fase de aura y una fase de dolor. La fase de aura porque hay menos circulación cerebral, y la fase de dolor porque hay compuestos que van a producir vasodilatación, compuestos vasoactivos, entre ellos el gen activador de la calcitonina, ¿okay? Más importante. Y se va a dar una sensibilización periférica y central, periférica a nivel del sistema trigémino vascular, donde va a dar la alodinia, es decir, el paciente va a decir que me duele el cuero cabelludo de esa zona al peinarme, porque los nervios del cuero cabelludo van a estar sensibilizados, y a nivel central, a través del tálamo y de otras sustancias, van a producir que el dolor se permanezca o se repita. Entonces, en la fase de aura, miren dónde empieza la activación del cerebro, en el polo occipital. Entonces, el paciente va a tener escotomas, fotopsias, y después la propagación del estímulo va a ir hacia la parte de la cisura central con la unión del lóbulo temporal. Entonces va a haber menos circulación cerebral, se llama fase de oligoemia. Esta fase de oligoemia dura aproximadamente 2 horas, disminuye el flujo sanguíneo cerebral desde el surco parietal, occipital hacia el parietal. Entonces va a producir destellos de luces, va a producir sensaciones como alteraciones del lenguaje, alteraciones motoras, alteraciones sensitivas transitorias. Después de esto, ¿qué va a hacer el cerebro? Como hay menos circulación, va a hacer una compensación con una dilatación y aumento del flujo sanguíneo a la arteria meningia media a través del sistema trigémino vascular. El ganglio de Gasser, que va hacia las arterias de las meninges, va a producir una vasodilatación en compensación de la vasoconstricción. Entonces, fase inicial, vasoconstricción; fase posterior, dilatación. Entonces viene en la dilatación la fase de la cefalea, donde se van a producir liberación de varios neurotransmisores que van al tálamo, al hipotálamo. Dentro de ellos hemos dicho que el gen activador de la calcitonina es el que va a producir vasodilatación y activación de sustancias inflamatorias. Entonces va a haber una meningitis aséptica, se llama así, porque hay una inflamación de toda la meninge, por tanto un dolor cerebral intenso transitorio. Entonces vean acá, la vasodilatación va a producir en las arterias meningia media a través del nervio trigeminal, va a producir liberación de sustancias vasoactivas. ¿Y cuáles son? Esta es la dura madre durante la migraña, el gen activador de la calcitonina, que va a producir vasodilatación cerebral. ¿Okay? No es el único, pero es el más importante. Y todos los tratamientos, por ejemplo, hay anticuerpos monoclonales dirigidos con el gen activador de la calcitonina. ¿Okay? Entonces, ahora hay nuevos tratamientos preventivos de migraña dirigidos contra el gen activador de la calcitonina, porque es el más abundante. Entonces, ¿cuál es el papel de este gen activador de la calcitonina? Va a actuar a todo nivel, activa todas las neuronas de la migraña, produce sensibilización central, la alodinia cutánea, es decir, ese dolor en el cuero cabelludo, produce y modula la inflamación neurogenética y regula el sistema cardiovascular al producir vasodilatación. Entonces, esta inflamación meningia o una inflamación neurógena que se produce por este gen activador de la calcitonina. Entonces, este sería el resumen de
un paciente con crisis de migraña empieza a nivel occipital con aura, con problemas visuales, con náuseas, con destellos de luz. Esto va a ir hacia el tálamo y va a activar el gen activador, perdón, va a activar el sistema trigémino vascular que va a producir vasodilatación de las arterias de la meninge y va a producir cefalea. Por otro lado, se activa el gen visceral, los núcleos viscerales que van a originar náuseas y vómitos. ¿Por qué es importante entender la fisiopatología? Porque, por ejemplo, el núcleo visceral es el que controla el vómito a nivel central y tiene un receptor dopaminérgico de 2. ¿Cuál es el medicamento que bloquea esto? La metoclopramida. Entonces, en un paciente que tiene migraña, no le voy a dar Gravol o diminugrinato porque el Gravol actúa controlando las náuseas y vómitos a nivel intestinal. Yo quiero que se bloquee las náuseas y vómitos de un paciente con migraña a nivel central, bloqueando este núcleo visceral. Entonces debo dar metoclopramida. Por eso que en la combinación del tratamiento de una crisis de migraña está analgésicos más metoclopramida. Es el único que bloquea esto. Entonces, según los estudios y distintas fases, cada una de las partes del cerebro se activan de acuerdo a las fases de migraña. Por ejemplo, en la etapa premonitoria puede haber dolor cervical, fatigas, fotosensibilidad, sonosensibilidad, se activa la corteza, el hipotálamo. En la fase de aura hemos dicho que se activa la corteza occipital con síntomas visuales, sensitivos del lenguaje, problemas cognitivos. Y en la fase de cefalea se activa lo que es el hipotálamo, el tálamo. ¿Okay? Y luego en la fase prosdrómica, después de que pasa el dolor de cabeza, ya se activa la corteza y termina el hipotálamo y el tálamo. Pero es importante entender que en el aura se activa la corteza occipital, luego avanza la parietal y en la fase de cefalea se activa el tálamo y el hipotálamo. Ahora hablemos de la migraña crónica. La migraña crónica es todo paciente que tiene dolor de cabeza episódico, es decir, me duele una vez cada 6 meses, cada 3 meses. Ahora mi dolor es 2 veces por semana, 3 veces por semana, hasta hacerse diario. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que va a originar que una migraña se cronifique? Varios factores. Entonces, la clasifico de paciente con migraña episódica de baja frecuencia, alta frecuencia, más de 15 días de dolor, y migraña crónica cuando es diario. Entonces, puede ser problemas emocionales, puede ser maltrato psicológico. Se ha visto que la periodontitis también origina factores inflamatorios. La obesidad produce más activación del gen activador de la calcitonina y de sustancias como orexinas, y esto va a activar el sistema trigémino vascular. Entonces les decía que la periodontitis origina alteraciones inflamatorias que van hacia las raíces del nervio trigémino. Recordemos que los maxilares, las encías de los dientes tienen inervación del trigémino. Es por eso que la neuralgia del trigémino da en la rama B1, B2 o B3 del trigémino. Lo mismo pasa. Al haber una inflamación crónica a nivel de los dientes, van a producir factores inflamatorios. Y también se ha visto ahora último, por ejemplo, la periodontitis origina Alzheimer, demencia. Es importante el cuidado de los dientes. Por otro, el maltrato psicológico, el abuso sexual, la negligencia va a originar cronificación, porque se puede asociar a una cefalea tensional, se vuelve una cefalea mixta y origina dolor. La alodinia cutánea es un signo de sensibilización central, es decir, dolor en el cuero cabelludo de la zona que tengo dolor, significa que esos nervios del cuero cabelludo ya están muy hipersensibles. El abuso de analgésicos, hay personas que tienen mucho dolor y abusan, toman AINES, toman opioides, y eso pues hace que el abuso crónico de analgésicos empeore el dolor de cabeza y después haya una resistencia a analgésicos. Y finalmente, el exceso de cafeína. Si bien la cafeína tiene 2 o 3 tazas de café al día, tiene un efecto beneficioso, pero el abuso de cafeína va a producir el efecto contrario. ¿Okay? Porque la cafeína es un vasodilatador, se usa ni bien empieza el dolor de cabeza. Entonces,
Los componentes migrañosos tienen cafeína, ergotamina en sus compuestos. Ahora hablemos del tratamiento, pues ya sabemos la fisiopatología, ya sabemos que se liberan sustancias inflamatorias, que son los neuropéptidos, se produce la activación del gen 5-HT, que son vasoconstricción, y del gen de serotonina 5-HD, que es vasodilatador. Entonces se debe actuar a este nivel. Esto es en la sensibilización periférica. Y a nivel central sabemos que se activa la corteza del lóbulo occipital, luego el tálamo, el sistema trigémino vascular, donde se produce la fase de cefalea. Yo puedo tratar inhibiendo la liberación de neurotransmisores, bloqueando los receptores 5-HTB como ergotamina, bloqueando los receptores 5-HTD como los triptanes o la cefalea con los AINES. Entonces, ante una crisis leve, voy a usar AINES. Y los AINES deben ser a dosis altas, ¿ok? Y ante una crisis moderada o grave, voy a usar los triptanes. Los triptanes son sustancias o medicamentos que bloquean el receptor 5-HTD, ¿ok? A nivel central. Entonces, tenemos almotriptán, L-triptán, naritriptán, sumatriptán, solmitriptán. En el país tenemos almotriptán, naritriptán, sumatriptán, esos tres, ¿ok? Entonces son muy específicos en una crisis de migraña. Entonces primero AINES a dosis altas, no mejora, triptanes. Entonces los AINES a dosis altas serían, la recomendación de las guías es aspirina hasta 1000 miligramos, naproxeno hasta, 2 tabletas de 500, ibuprofeno hasta 1200, recuerden que el ibuprofeno viene de 400, estaríamos hablando hasta 3 tabletas, el diclofenaco 2 tabletas de diclofenaco, el dexketoprofeno, que es un nuevo AINE que se usa mucho, tiene menos efectos gástricos, viene de 25 miligramos hasta 50. Entonces, como ven, es el doble de dosis de los AINES. El problema sería su lesión gastrointestinal que puede producir hasta una hemorragia digestiva. Y si no mejora, triptanes, que pueden ser nasales, subcutáneos, orales. En el Perú solo tenemos orales, no tenemos nasales ni subcutáneos, que son la vía más rápida de control de dolor. Eso sería para la etapa aguda. Y recuerden que asociados a metoclopramida, un antiemético central. Y cuando el paciente ya tiene un dolor crónico, usamos medicamentos que pueden ser antiepilépticos, como valproato de sodio, topiramato, beta bloqueantes, propanolol, metoprolol, antidepresivos tricíclicos como amitriptilina, venlafaxina y calcio antagonistas como verapamil o flunaricina. ¿Okay? Esos serían las formas de tratar a un paciente con migraña crónica. ¿Cuánto tiempo? 6 meses. Todos los días haya o no haya dolor. Entonces, el tratamiento preventivo no es para dolor, es para prevenir que desencadene una crisis. Entonces, no es como si estuviera tomando un paracetamol, estoy tomando un medicamento que tiene otro mecanismo de acción que va a bloquear la sensibilización central. Y lo que va a hacer es, si un paciente tenía dolor todos los días, tomando un preventivo, va a ser una vez al mes, no es que va a desaparecer. Recuerden que es una enfermedad que no tiene cura, siempre va a tener dolor, pero lo que queremos es que sus dolores sean más espaciados, o si tiene un dolor en la escala del 10/10, ahora tenga un 2, solo con un paracetamol de 1 gramo mejore y no necesite ir a emergencias para un medicamento endovenoso. Las guías dicen que los preventivos, el más usado a nivel mundial, topiramato, luego valproato de sodio, topiramato entre 50 a 100 miligramos, valproato de sodio de 500 a 100. El problema, los efectos adversos, topiramato baja de peso, problemas de concentración, valproato de sodio produce hirsutismo, pancreatitis, ovario poliquístico y si se embaraza la mujer, teratogenicidad. Por eso es que usamos menos en mujeres y como la mayoría son mujeres, preferimos topiramato. Otros medicamentos, gabapentina, antidepresivos fluoxetina, amitriptilina, son los que se usan bastante.
sobre todo amitriptilina cuando el paciente tiene insomnio y cambios en el estado de ánimo o tiene una cefalea tensional porque está deprimido, ansioso, se le da un antidepresivo que además controla dolor. Es bastante usado y bastante efectivo. Entonces, este es el algoritmo de tratamiento. Un paciente con migraña crónica debemos educar y negociar las expectativas. Recordemos que no tiene cura, simplemente vamos a disminuir la frecuencia de ataques de dolor, identificar qué factores han cronificado la migraña: obesidad, maltrato, cafeína, uso excesivo de medicación, cambios en el estilo de vida, dieta, ejercicio, sueño, control de estrés, y el tratamiento preventivo, según las guías de primera línea, topiramato más de 50 a 100, podemos asociar amitriptilina o propanolol flunarizina. Si esto no mejora por 6 meses y el paciente persiste con cefalea diaria, usamos toxina botulínica. La toxina botulínica lo que hace es bloquea los nervios del trigémino en cuero cabelludo, entonces colocamos 32 puntos de migraña en cuero cabelludo a nivel de frente, temporal, occipital y cervical, y actúa bastante bien y controla el dolor. Entonces, cada 4 a 6 meses se coloca toxina botulínica, Botox, el más usado. Y si esto no va, ya hablamos de migraña refractaria y ya deberíamos usar anticuerpos monoclonales dirigidos contra el receptor gen activador de calcitonina. Esa sería la forma de tratar la migraña. ¿Preguntas? Ninguna pregunta, todo claro. Todo claro, doctor. Ya, muy bien. Eso sería todo. Gracias, doctor.